vamos a iniciar con nuestro Publiciencia en vivo. Buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Uribe. Yo me desempeño en Publiciencia como el director de innovación y gestión del conocimiento. Para mí es un agrado darles a todos ustedes la bienvenida al primer capítulo de la cuarta temporada de Publiciencia en vivo. Este es un espacio de aprendizaje creado con el objetivo de compartir temas de actualidad académica, mejores prácticas internacionales en información científica e innovación. Para este bloque vamos a tener dos sesiones enfocadas en acceso abierto y la accesibilidad del conocimiento. El día de hoy empezaremos con el tema de acceso abierto y para esto es importante hablar un poco de su definición antes de entrar en materia con el experto el día de hoy. Como definición, pues todos sabemos que el acceso abierto es el acceso gratuito a la información y el uso sin restricciones de los recursos digitales con parte de todas las personas. Cualquier tipo de contenido digital puede estar publicado en acceso abierto, desde textos hasta bases de datos. Y decidimos abordar este tema que es bastante importante para nuestra comunidad y para nuestros clientes por todas las incidencias que tiene en todas las aristas de la producción científica, desde el impacto para quien publica hasta el impacto para quien consume la información científica y, por supuesto, para las instituciones académicas y los centros de investigación. Para abordar este tema, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Él nos acompaña y es el investigador César Pallares. César es economista y tiene un máster en estudios sociales de ciencia y tecnología. Actualmente se desempeña como gestor de investigación en Consortia y es integrante de Corema, que es la Asociación Colombiana de Gestión y Administración de la Investigación. Durante su carrera, César se ha enfocado en la gestión, medición y diseño de política alrededor de la investigación, tanto en instituciones como entidades tipo Tecnópolis, OSIT, ASCUN y la Universidad de Antioquia. Gracias a ello, ha tenido logros como el codiseño de un modelo de gestión de investigación en universidades y la redacción de propuestas de política pública en salud. Finalmente, como integrante del COLAB de la Universidad de Antioquia, César ha analizado la producción de acceso abierto tanto en Colombia como en Argentina, y eso le ha dado un amplio bagaje de conocimiento en el acceso abierto. Antes de dar la palabra a César, los invito a plantear sus preguntas a través del chat en cualquier momento de la charla, y una persona de nuestro equipo estará recogiendo todas esas preguntas y las leerá a César al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulo, César, adelante. Es todo tuyo el tiempo que tenemos durante este espacio. Listo, muchas gracias Andrés por la introducción y muchas gracias al equipo de Publiciencia por la invitación a este espacio muy importante para nuestra comunidad especializada en estas temáticas de Iberoamérica. Es con gusto, Voy a adelante. hacerles con una pequeña introducción a lo que es el acceso abierto, cuál ha sido su trayectoria y específicamente cuáles son las distintas formas que existen para aproximarse a este movimiento internacional. En ese sentido, nuestra charla se va a enfocar en 4 aspectos. Primero, cómo se relaciona el acceso abierto desde la mirada de la comunicación científica y desde la mirada del acceso de la ciencia abierta. Luego, específicamente, vamos a analizar qué es el acceso abierto y, posteriormente, cuáles son las rutas para llegar al acceso abierto. Finalizando con las herramientas o 2 herramientas que pueden ser de mucha utilidad para que ustedes identifiquen revistas o identifiquen producción que se encuentra en acceso abierto. Sin más preámbulos, vamos entonces a la charla de la sesión. Primer lugar, perdón, se me olvidó aquí. Listo. En primer lugar, podemos enlazar más o menos cómo ha sido la evolución de la comunicación científica a nivel internacional. Se puede hablar de las primeras revistas que surgen o los primeros canales de comunicación de la comunidad académica surgen en las academias. Eso es siglo XVI, siglo XVII, donde se forman algunos investigadores que pertenecían a ciertas élites, se encontraron en los espacios de las academias para presentar sus avances de investigación, lograr el prestigio de ser los primeros que encontraban cierto descubrimiento o cierto nuevo hallazgo. En ese sentido, los espacios de discusión se concentraban en esas charlas de la academia.
y eran presenciales, tenían que estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, para poder comunicar los conocimientos. En un poco de más modernidad, empiezan a surgir los documentos escritos, las revistas, como un canal donde los académicos presentan sus descubrimientos, presentan sus resultados y se empieza a consolidar la revisión por pares como un mecanismo para comunicar el conocimiento. En ese sentido, siglo XVII, siglo XVIII, las revistas son impresas, se empiezan a transmitir o a circular por los distintos países, principalmente Europa y Estados Unidos, como canal del conocimiento. Así, se va generando la comunidad científica durante el siglo XVIII, siglo XIX, principios del XX, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la tecnología tuvieron una expansión muy importante de financiamiento por los resultados de la bomba atómica, de que los estados encontraron una utilidad en la ciencia y algunos cambios en la política que surgieron en Estados Unidos. Por ende, la comunicación científica, la cantidad de revistas, la cantidad de opciones se expandió de manera significativa. Cada vez hay más revistas, cada vez hay más suscripciones en las distintas aristas del conocimiento y de allí surge el elemento del factor de impacto como una forma de evaluar las revistas para su selección dentro de las bibliotecas y dentro de las universidades. En ese sentido, vemos que hay una evolución de la comunidad académica en la forma de comunicarse. Una forma que está muy basada en la parte impresa, con cada vez más producción científica, más exponencial, más ramas del conocimiento, y bajo ese contexto llega a finales de los 80 y en los 90 el Internet. ¿Y el Internet qué trajo? Trajo la posibilidad de digitalizar. La digitalización implicaba nuevas formas de comunicación y también harían la posibilidad de nuevas prácticas y nuevas formas de comunicarse a los científicos. Entonces, en esa trayectoria empezamos ya a hablar de cuál es el impacto que tiene el Internet. En ese sentido, ¿cuál es la pregunta que nos debemos plantear y que desde los 90 todavía debemos seguirnos planteando y nos seguiremos planteando con el surgimiento de la inteligencia artificial, del metaverso, de muchas otras plataformas para la comunicación? Y es que sí es necesario mantener los mismos canales de comunicación científica. ¿Debemos seguir funcionando bajo las mismas lógicas o podemos ir cambiando? En ese sentido, nos debemos preguntar como comunidad, ¿cuáles son los cambios que se hacen a las prácticas en la comunicación científica? Es decir, ¿qué podemos digitalizar? ¿Qué otros tipos de productos podemos concebir? ¿Qué otra forma de comunicación podemos relacionar y con ello traer dentro de nuestros círculos de comunicación académica? En ese sentido, el Internet nos abre puertas y opciones a todos como académicos. Y una de esas opciones, la más fuerte, es la ciencia abierta. Y eso puede entender como la ciencia abierta, y eso es una definición de la Comisión Europea. Es un nuevo enfoque al trabajo científico basado en la cooperación y en nuevas formas de difundir el conocimiento utilizando tecnologías digitales y herramientas de colaboración. Nuevamente, la ciencia abierta parte de las tecnologías digitales y de la herramienta de colaboración. Todo gira a lo que nos posibilitan las TICs y que nos seguirán posibilitando con el desarrollo cada vez más de nuevas tecnologías. Pero no se limita solamente a la comunicación científica, sino que también implicará cambios en la forma misma en que los investigadores y las investigadoras realizan sus actividades. Por ende, no hay una única forma de aproximarse a la ciencia abierta. Está el acceso abierto, que es el objetivo de estas dos charlas, pero también están los datos abiertos. Implica la forma en que organizamos los datos de la investigación, ese tesoro que tenemos y que producimos nuestras universidades y nuestros institutos de investigación. Pero también se habla de que la investigación debe ser abierta y asegurar que sea reproducible, o que la evaluación sea abierta, o que los gobiernos impulsen nuevas políticas de ciencia abierta, por ejemplo en Colombia, en Argentina,
y en otros países de la región se han hecho avances, y también el desarrollo de otras herramientas para promover la ciencia abierta. Esa es una clasificación que se ha venido construyendo con el tiempo. ¿Cuál es una más legítima? Es esta de la UNESCO. En las recomendaciones de la UNESCO en los distintos documentos hablamos de todos estos tipos de espacios o elementos para el acceso abierto y para la ciencia abierta. Si se fijan, abordan muchos elementos: ciencia ciudadana, infraestructura abierta, datos abiertos, financiación colectiva, código abierto, que implicarán retos y cambios en nuestras instituciones, en nuestras universidades y en nuestros gobiernos. Entonces, por eso esas charlas tienen el objetivo de ayudarnos a prepararnos para esas transformaciones que se avecinan en el ecosistema. Todo esto bajo un principio. El principio es tan abierto como se pueda, tan cerrado como sea necesario. Entonces, una de las primeras conclusiones que debemos extraer y que es bueno que rompamos de los mitos de frente a la ciencia abierta y al acceso abierto es que no todo tiene que estar obligatoriamente abierto. Lo importante es que tengamos los criterios y los principios institucionales para definir cuándo abrimos los elementos o cuándo incluimos elementos como la propiedad intelectual. En ese sentido, nuestras bibliotecas, nuestras direcciones de investigación, nuestras direcciones jurídicas y de transferencia tienen que estar alineadas para promover la ciencia abierta, entendiendo cuándo es bueno abrir nuestros productos y cuándo es bueno o estratégico mantenerlos cerrados, protegidos por el tema de los derechos de propiedad intelectual. Eso por un lado. Segundo, el tema de la privacidad. No todo lo podemos revelar porque hay unos códigos de ética de la información que podemos revelar. En el área de la salud lo tienen muy claro cómo funciona esto, y hay algunos elementos que no se pueden revelar. Y lo otro es que también abrir ciertos elementos o ciertos aspectos de las investigaciones o del conocimiento puede afectar nuestros objetivos del proyecto de investigación o los objetivos de nuestra investigación. En ese sentido, es importante que nosotros, como comunidad, mantengamos este principio muy claro y muy coherente con los investigadores o con las personas que estén interesadas en esos aspectos. Tan abierto como se pueda, porque el principio es abrir el conocimiento, abrir todas las posibilidades de comunicación, tan cerrado como sea necesario, cuando resulte estratégico desde un punto de vista de transferencia, desde un punto de vista de la investigación o desde un punto de vista de respeto de la privacidad de los individuos. Teniendo eso claro y recordando que hay un ecosistema muy amplio de la ciencia abierta, en esta charla nos vamos a enfocar en este elemento, el acceso abierto. ¿Por qué nos enfocamos en esta charla en ello? Porque es el componente de la ciencia abierta que está más avanzado, que hay mayor conocimiento por parte de las universidades, que hay mayores tecnologías y que los investigadores están un poco más familiarizados. Además, Latinoamérica es una región referente a nivel mundial sobre todo el tema del acceso abierto. Entonces es importante partir de nuestra base de las capacidades que ya tenemos como región y como instituciones. Bajo lo anterior, Andrés nos hizo una introducción de cuál es una definición de acceso abierto. Aquí les traigo otra de Elizabeth Gatt y Daniel Troll sobre qué significa el acceso abierto. Estos autores no lo plantean como la disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar con cualquier propósito legal, sin que hayan barreras financieras, legales o técnicas. En ese sentido, solamente se considera el acceso abierto que la barrera sea disponer de Internet. Esa es como la única barrera que nosotros podemos conseguir desde el acceso abierto, que no haya ninguna otra.
En ese sentido, lo importante del acceso abierto es que no se pague suscripción para acceder a la literatura científica. Y así estamos dando una solución a dos grandes problemas que hemos identificado: el acceso y el impacto. Acceso, pues que cualquier persona pueda leer, e impacto, que las comunicaciones científicas puedan impactar y generar otras investigaciones o puedan generar otros productos que afecten a la sociedad de manera positiva sin que sean limitadas por tener que acceder con una suscripción a los documentos. Ese es el gran objetivo. Y nuevamente, el impacto de la digitalidad y el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener sobre nuestra comunicación. En ese sentido, podemos definir una historia en constante evolución. Ya llevamos alrededor de 20 años, un poco más, hablando de acceso abierto, con distintas declaraciones y distintas contribuciones de la comunidad académica para promoverlo. Este es un breve recuento, es el recuento más tradicional que hay, pero hay otras declaraciones, hay otras líneas que ustedes pueden consultar, pero destaco estas porque creo que marcan muy bien los grandes referentes a los que siempre nos referimos. El primero es la Declaración de Budapest de 2002, en la cual ya se empieza a proponer una definición de qué es el acceso abierto. Luego, en 2003, hubo dos grandes declaraciones. La Declaración de Berlín, donde nos indican cuáles son las condiciones para promover el acceso abierto, y la Declaración de Bethesda, que nos define cuál es la definición científica de investigación y cuáles son los objetivos que debe definir o que debe perseguir la investigación científica. De ahí podemos hacer un gran salto hasta 2018. ¿Qué pasó en 2018? Esta fue la Declaración de Panamá. ¿Por qué la resalto? Porque fue una declaración iberoamericana donde damos una apuesta hacia la ciencia abierta. Se definen los propios componentes o los grandes componentes que afectan a la investigación científica. Y en 2021 tuvimos un gran salto o una gran unidad institucional frente a estos aspectos, y es la recomendación de la UNESCO. En 2021, la UNESCO define una serie de parámetros y una serie de elementos en los cuales debemos movernos hacia la ciencia abierta. Ahora les mostré algunas de las recomendaciones, algunos de los componentes. Y esa declaración o esa recomendación de la UNESCO está marcando o orientando la forma en que las regiones a nivel del planetario se están aproximando a la ciencia abierta. Recientemente hubo unas adaptaciones a Latinoamérica que nos marca una línea. Pero ¿por qué estamos hablando de acceso abierto? Hablamos de acceso abierto porque entendemos que entre más se pueda disponer del conocimiento científico, más rápido vamos a producir nuevo conocimiento. Si tenemos una base más amplia, más tenemos soporte para promover otras investigaciones u otro conocimiento. Y con ello, transferir e impactar a la sociedad a partir de la investigación que estamos desarrollando. En ese sentido, podemos tener cuatro grandes elementos en que el acceso abierto nos contribuye. Uno, el retorno de la inversión a la investigación, puesto que en nuestro continente la investigación se financia principalmente con recursos públicos. Tenemos que buscar los mecanismos para que el retorno social de la inversión sea mayor, que podamos transferir el conocimiento a las comunidades o que las empresas lo puedan utilizar para hacer innovaciones y con ello mejorar como sociedad. Esto también nos permitirá que haya una mayor responsabilidad social de la ciencia, que es uno de los parámetros o una de las nuevas líneas de pensamiento en política científica. Cómo la investigación puede ser más responsable, cómo podemos acercarla a la sociedad. Ya en una línea un poco más estratégica, el acceso abierto nos permitirá tener mayor visibilidad. Si tenemos nuestros artículos en acceso abierto, nos lo leerán más y por tanto tendremos mayor citación y contribuiremos más a la generación
de nuevo conocimiento científico. Y también tendremos mayores insumos para que los comunicadores hagan divulgación de la ciencia. En ese sentido, tendremos mayores líneas de trabajo para irnos moviendo. Y el acceso abierto es uno de los criterios para promover toda la transformación a la ciencia abierta. En ese sentido, ¿cuáles son los dos grandes impulsos a nivel internacional que están dando una especie de revolcón a toda la comunidad científica o a los canales de comunicación científica? Podríamos distinguir dos. Uno es el Plan S de la Unión Europea, surgió en 2018. Este Plan S hace obligatorio que todas las publicaciones financiadas con recursos públicos estén publicadas en forma abierta. Es decir, si la Unión Europea financia un proyecto, los artículos que emergen de esa investigación no se pueden financiar en revistas cerradas, sino que se deben publicar en revistas abiertas. Y dio como plazo hasta 2024 para hacer una transformación hacia ese modelo. Y en 2022, la Casa Blanca, y eso fue a finales, o sea, es algo que está muy reciente, que todavía está impactando y que debemos estar alertas, hizo una declaración sobre la ciencia abierta, pero frente a los artículos científicos también hizo una apuesta o una definición de que todo lo que se publicara en abierto tendría que, o todo lo que fuera financiado por el gobierno, tendría que ir en abierto. Ahora, una pregunta que puede emerger es, ¿cuál es, por qué nos hemos tardado relativamente en llegar a una disposición en acceso abierto? Hay varias razones. ¿O por qué no hemos logrado el 100% de las publicaciones en abierto? Hay varias razones. Hay unas razones de modelos de circulación del conocimiento y hay unas razones que también pueden ir sobre las concepciones que tenemos del acceso abierto. Por eso, a veces se habla de mitos del acceso abierto. Esta es una infografía que resume algunos de los grandes preconcepciones que tenemos frente al acceso abierto. Una es, por ejemplo, que los preprints hacen que los artículos no sean publicables. Esto no es del todo cierto. Cada vez es más común que los preprints sean un canal de comunicación válido y que las revistas permitan la disposición de preprints dentro de la plataforma en Internet, o que el factor de impacto sea un factor para la comunicación científica. Qué pena, un momento, por favor. Disculpas. Otros elementos es que no haya revisión por pares o que se disminuya la calidad de las publicaciones o que no haya o que solamente tengamos que pagar excesivas fuentes de recursos para poder publicar en abierto. Esos mitos han sido, son válidos, otros han sido muy demostrados que no tienen validez, pero lo que queremos resaltar, hay un peligro que es muy real y que debemos ser muy conscientes como comunidad. Y es el peligro de las revistas predadoras. Las revistas predadoras son revistas que asemejan la publicación científica válida, que intentan aproximarse a que son revistas académicas, pero cuyo único objetivo es extraer el dinero de los investigadores cobrando ciertos recursos por publicar. Entonces, uno de los parámetros que sí debemos tener en cuenta y que debemos mantener alerta es que las revistas predadoras tienen 4 indicadores o 4 formas en las que las podemos identificar, que debemos tener alerta para evitar caer en ellas. Lo primero es que tiene un mercadeo tipo spam. El mercadeo tipo spam es cuando nos envían masivamente correos diciendo publiquen en nosotros, publiquen en nuestra revista, les ofrecemos cosas muy rápidas, son mercadeo muy generalista, entonces te pueden decir doctor y eres una investigadora o una doctora, o mezclan inglés y español en el correo. Eso nos permite identificar qué es spam
Y si es spam muy masivo, posiblemente sea una revista predadora. Lo segundo es que nos prometen una evaluación muy rápida, de 2, 3, 4 días. Quienes estamos involucrados en la comunicación científica sabemos que una evaluación puede tomar su tiempo para hacerla juiciosamente, leer el artículo, hacer los comentarios y someterlo a la revista. Entonces, si es demasiado rápida la publicación, casi que automática, podemos sospechar. Lo tercero es que tenemos que revisar la calidad del sitio web. Pueden haber errores gramaticales o que la calidad del sitio web no sea buena. Y por último, nos ofrecen 30, 10, 20, 30 indicadores diciendo que es muy buena revista. Entonces nos dirán que tenemos un factor de impacto académico y científico de 80 o que tenemos un SPZA como indicador de 0.8 y son indicadores extraños, entonces podemos sospechar. ¿Por qué hacemos ese comentario o por qué es importante esto? Porque como investigadores y como gestores de investigación nos debemos formar para evitar caer en risas predadoras. Incluso podría ser un tema de una charla posterior. Bajo esta línea y evitando las risas predadoras, sí podemos hablar de cuáles son las rutas que nos ofrece el acceso abierto. O sea, rutas legítimas, válidas, en las cuales podemos esforzar nuestros intereses o nuestras estrategias de publicación en abierto con cierta confianza. Dentro de esta clasificación, y es una clasificación que hemos identificado a partir de las investigaciones que se han hecho aquí en Colombia, en Argentina, en Iberoamérica, podemos mencionar de 5 grandes rutas para aproximarse al acceso abierto. Cada una con sus propias características, cada una con sus propias formas de clasificación. Vamos a verlas una a una. En primer lugar está la ruta verde. ¿Cuándo hablamos de ruta verde? La ruta verde se refiere principalmente a todo el tema de los repositorios institucionales o repositorios de investigación. Es decir, es una infraestructura tecnológica donde nosotros subimos nuestro paper, nuestro artículo, y queda disponible en el repositorio, ya sea de la universidad, ya sea temático, etcétera, para que cualquier persona lo pueda ver y lo pueda descargar. No existe un único tipo de repositorio, existen varios repositorios. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los principales o cuáles son las mejores clasificaciones. Segundo, no hay una única forma o de un único tipo de documento que se pueda subir. Podemos subir en los repositorios nuestros artículos de revistas, pero también podemos subir el preprint, la versión previa de la publicación. También podemos subir los libros o incluso los working papers. Si tenemos algunos avances, documentos en trabajo, lo alojamos. Pero también podemos subir los informes de investigación. Finalizamos un proyecto, la universidad o el ente financiador nos exige un informe de los resultados del proyecto. Ese informe lo podemos subir en el repositorio para que cualquier persona lo pueda leer. O también podemos subir las tesis de grado. Algunas universidades suben sus tesis de doctorado, sus tesis de maestría o incluso sus tesis de pregrado o de grado, como se denomine en sus países. En ese sentido, se amplía mucho el tipo de productos que podemos alojar en nuestros repositorios, con un elemento muy importante, y es que no todos los productos tienen que estar obligatoriamente en abiertos. Es decir, no todos los artículos o el documento completo tiene que ser descargable y leíble. Es posible, pero no es obligatorio. Lo importante es que los estándares, o lo que nos dicen los estándares, es que al menos los metadatos estén disponibles. Es decir, que se puede identificar que hay un artículo que tiene este título escrito por estas personas, publicado en estas publicaciones, en este año y con este resumen. ¿Eso qué nos permitirá? Que si bien la persona no va a poder leer todo el artículo, sí sepa que existe y que nos lo pueda solicitar y ya nosotros miramos con el tema de propiedad intelectual, de privacidad de los datos y demás, que le podemos disponer a dichas personas. Eso es un gran avance para el tema de la visibilidad y que tengamos un portafolio muy completo de todas nuestras publicaciones. La ruta verde tiene una ventaja adicional y es que los repositorios pueden estar federados. Es decir, que nuestro repositorio de la universidad
X, toda su información está alojada en una federación de repositorios a nivel de nuestro país o a nivel latinoamericano o global. Así nosotros solamente subimos nuestro documento en el repositorio de la institución y automáticamente va a estar disponible en muchos otros repositorios que están interconectados. Un ejemplo que es muy importante para nosotros como región es la referencia, que es la principal federación de repositorios en nuestra región. Cuenta con 12 nodos nacionales, es decir, está presente en 12 países. Y en ese momento está entre 3. Esa mañana me fijé, ya vamos en 4 millones de documentos disponibles en la referencia. Eso tiene un potencial de acceso abierto y de visibilidad impresionante. Sin que nosotros como universidades o como investigadores tengamos que asumir una tarea adicional de subir en cada repositorio los distintos documentos. No, está interconectado. Entonces, muy interesante la participación en la referencia. Yo les mencioné que había más de un tipo de repositorio. ¿Cuáles son? Les puedo destacar 3 principalmente. Son los repositorios institucionales, donde cada universidad define sus propios lineamientos para los repositorios. Por ejemplo, algunas instituciones suben todo lo que producen. Otras dicen, no, nosotros solamente vamos a subir aquellos productos que tengan evaluación por pares y que tengan algún sello de calidad. Otros elementos, otro tipo de repositorios son los disciplinarios. Son repositorios específicamente definidos para una comunidad académica en particular. Ya les voy a mostrar ejemplos. Y hay otros tipos de repositorios que son de cualquier persona, en cualquier sitio del mundo, de cualquier institución, puede ser un documento de cualquier área. Ciencias sociales, economía, ingenierías, humanidades con filosofía, medicina, ciencias agrarias y demás. Entonces, la ruta verde se refiere a todas las publicaciones que sean en este tipo de repositorios. Es decir, cuando publicamos un artículo, un documento en esos repositorios, estamos usando la ruta verde. ¿Cuáles son los ejemplos de repositorios? Por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene un repositorio institucional Seneca. Subimos el documento por allí, ruta verde. O un ejemplo disciplinario, ideas es de economía. Entonces, todos los economistas suben sus documentos, sus preprints, sus artículos en ideas, ruta verde. O el más famoso de todos, que es Archive o Archive, como deseen denominarlo, que es de los físicos, pero tiene un alcance muy internacional. Y ya están los generalistas, donde se destacan Zenodo y Picture, donde podemos compartir documentos, datos, códigos, presentaciones, tienen mucho alcance, tienen mucha visibilidad y con eso tenemos una plataforma segura donde alojar nuestros documentos y que no se van a caer. Entonces, todos estos tipos de repositorios es la línea de la ruta verde, subir el documento a dichas tecnologías. En la ruta dorada, aquí ya publicamos, es en la revista. Entonces, ya no vamos a hablar directamente con la institución, sino que seguimos la ruta tradicional de someter el artículo a la revista. En esa forma, antes concedía sin pago de APC o con pago de APC, la tendencia es que ya se refiera específicamente a la APC, a revistas que le cobran a los autores o a sus instituciones un pago por el procesamiento o por la publicación de los artículos. El APC se refiere al monto que se debe pagar para que la revista publique los artículos de forma abierta. Y aquí es importante, en algunos casos puede implicar la cesión de los derechos de autor a la revista. Eso es algo muy tradicional en el modelo de suscripción, por distintas razones. En la ruta dorada también se está manteniendo. César, ¿Listo, no? discúlpame. Dale, dime. Creo que tenemos la diapositiva congelada. No sé si... ¿Cuál están viendo? ¿Tú estás mostrando todavía la diapositiva de Ruta Verde? No, estoy en la ruta dorada. Ah, Ah, en se la pantalla congeló. yo estoy viendo Ruta Verde. No sé si a alguien más le pasa o ya están, los demás están en Ruta Listo, No, Dorada. entonces, Yair, yo también veo la ruta dorada, Yair. Listo. Entonces Yo es también estoy mi viendo la computador. ruta ahora. Y en el bueno, chat también Disculpe. están colocando que está en la dorada.
Listo. Bueno, Disculpas a todos. no te preocupes de ahí. Bueno, entonces, como les decía, el APC es el valor del pago que vamos a tener para publicar en la revista. Es la ruta con mayor crecimiento. Ahorita les voy a mostrar una gráfica. Perdona que una gráfica donde vemos el comportamiento de las distintas rutas y es impresionante cómo ha crecido. Y es el modelo por el que están optando la mayor cantidad de las casas editoriales o de las editoriales. Se están yendo por esta ruta. Nuevamente voy a insistir, ¿qué es el APC? El APC es el costo que cobran las revistas por publicar en acceso abierto. Generalmente, en teoría, cobran por la edición o el procesamiento del artículo y es uno de los principales factores de tendencia que está dando dentro de la comunidad. Algunas revistas que nos cobran APC está Plus One, BMC, Physics Letters, JBC, Scientific Reports o IET. Ustedes deben conocer muchísimas más, porque los investigadores tenemos la identificación de las revistas en las cuales generalmente se publican y podemos identificar a cuáles nos cobran y cuáles nos cobran. Las más tradicionales, Plus One, están en este modelo desde 2001, más o menos, bien sí ya una editorial que lleva muchas décadas en este modelo de comunicación científica. Como les decía, es la más grande, pero no es la única. Hay otro modelo en el que es la ruta diamante, que el costo de la publicación es asumido por la institución editora. Es decir, no pagamos ni para leer el artículo ni para publicar el artículo. Se basa nuevamente en las revistas como canal de comunicación científica, es algo que se ha mantenido en las distintas rutas, la revista como canal, y nuevamente no hay pago de APC. ¿Qué es lo interesante de la ruta diamante? Antes se contemplaba dentro de la ruta dorada. Es que en este modelo, nosotros como Latinoamérica somos líderes internacionales. La región tiene una amplia trayectoria en publicación de revistas diamante. Casi todas las universidades o buena parte de nuestras universidades tienen una revista que sigue el modelo diamante y cada vez es más común hablar de el futuro es el diamante. O sea que todos los canales de comunicación científica que se basen en revistas deben apuntar a lo diamante. Como les decía, nuestra región es líder internacional en la publicación de revistas diamante y eso se logra gracias a dos factores o a dos elementos que son estratégicos y que se han movido mucho dentro de la comunidad, que son Cielo y Redalic. Cielo y Redalic son los canales de centralización de las revistas diamantes, donde una revista, aquí tenemos un ejemplo, Medical Laboratory Journal, las revistas que son diamantes se integran, tenemos una buena accesibilidad a los documentos, son buenos buscadores y con ello podemos tener acceso a muchas publicaciones. Lo importante es que es posible que la proporción de revistas diamantes aumenten en el tiempo porque varias instituciones y varios actores de la comunidad consideran a la revista diamante como un buen elemento. Ahora, les voy a mostrar otro tipo de ruta, que es una ruta en transición. ¿Por qué digo en transición? Porque son revistas híbridas. Son revistas que en teoría se están transformando desde un modelo cerrado a un modelo abierto. Y dentro de esa transición manejan la dualidad de publicar en acceso abierto o en acceso cerrado. ¿Quién define eso? El autor o su institución. En ese sentido, el autor puede decirle a la revista, mire, yo no deseo asumir el pago de APC, pero quiero publicar en esta revista porque es muy importante dentro de mi campo del conocimiento, porque es una línea de trabajo donde todos nos comunicamos, entonces publíqueme en cerrado. La revista Perfectos, investigador, investigadora, le publicamos en cerrado. O al contrario, el investigador le interesa mucho la visibilidad que tiene la revista y que puede tener el acceso abierto, entonces decide asumir el pago de la publicación. ¿Cuánto se origina? Surge en 1998
en ese periodo lo que hacían algunas revistas es decirle al investigador, mire, está la posibilidad de publicar en abierto, eso le haría mayor publicidad, mayor visibilidad y mayor accesibilidad. En ese sentido, usted podrá publicar en nuestra revista en forma abierta y con un pago adicional. Es como un servicio premium de valores agregados. Esta ruta ha sido sujeto de críticas. Puede implicar cierto doble pago. Hay ciertos elementos que se toca dialogar con las editoriales. E incluso la Unión Europea puso dentro de su plan ese, puso el límite. Miren, por ahora les permitimos que publiquen en revistas híbridas. A partir del próximo año ya vamos a hacer una restricción. Luego de 2025 no vamos a reconocer tanto las revistas híbridas dentro de nuestros canales de publicación. En ese sentido, por eso hablamos de que es una ruta en transición, es una ruta en transformación. Y por eso surge un elemento de la transformación, y es que surgen los acuerdos transformativos. Son uno de los canales que se han desarrollado para financiar la publicación en abierto, para financiar la transformación de nuestros canales de comunicación, sin incrementar excesivamente los costos que asumen las instituciones. Ya les voy a explicar qué son los acuerdos transformativos un poco de forma más directa. Y son rutas que nuevamente, e insisto, están en transformación. La Unión Europea dio un plazo límite para la publicación en revistas híbridas. La Casa Blanca todavía no ha dado una línea muy clara de hasta cuándo, si permite o hasta cuándo permitirá ese tipo de publicaciones, pero sabemos que en algún momento el modelo cerrado ya no será tan aceptado por las instituciones y migraremos a un modelo abierto. Y las rutas híbridas, por tanto, se transformarán plenamente a ser revistas tipo doradas, las que deseen cobrar APC, o tipo diamante, las que desean hacer una reconversión un poco más agresiva. En ese sentido, ¿qué son los acuerdos transformativos? Y voy a hacer como una introducción breve porque pues, es el objetivo que vamos a ver dentro de la próxima charla, hacer un detalle más largo, la historia, los tipos de negociación. En Latinoamérica, el Consorcio de Colombia firmó un acuerdo transformativo. También en México, la UNAM firmó una serie de acuerdos transformativos con las revistas para esa transición o esa transformación del modelo. Y en esencia, un acuerdo es una negociación, por eso la palabra acuerdo, entre los actores. Por un lado están las bibliotecas o los consorcios nacionales o los consorcios institucionales o regionales. Y por otro están las casas editoriales. ¿Qué es lo que acuerdan? La forma en que se va a transformar el modelo de publicación desde lo cerrado hasta lo abierto, con una condición muy importante. Y en los distintos tipos de acuerdos se puede ver esto, es que no se incrementen el costo que asumen las instituciones. Es decir, que si pagamos 15 millones de dólares, estoy inventando un valor, esos 15 millones nos cubran tanto la suscripción a las revistas que están cerradas, como la publicación en abierto de cierta cantidad de artículos sin tener que asumir APCs adicionales. Esto es una apuesta en que logramos tener una transición más o menos controlada sin afectar excesivamente las finanzas de nuestros países y de nuestras instituciones. ¿Y cómo se ha movido el modelo? Fíjense, esa gráfica es la gráfica que les mencioné ahora. El bronce es el negro. Este dorado es el espacio más grande. Fíjense a partir de 2014 y 2016 cómo ha venido incrementando su porcentaje de manera significativa. Eso es producido a partir de Lens, una de las bases de datos que les voy a mostrar ahora. Y como ellos tienen un servicio de indexación tan sólido, por eso se ve cierta caída a final del periodo. No es que haya una caída general de la producción, ha aumentado, pero la base de datos tiene un rezago para depurar la calidad. Pero lo importante es, vean el incremento tan importante que ha tenido la revista dorada. Aquí incluye también las diamantes, es decir, este dorado implica pago de APC o no pago de APC. Eso porque el diamante es un término que ha surgido en los últimos 2 años, entonces todavía hay adecuación en los sistemas de información. Y también podemos ver que la ruta verde ha crecido
pero en cierta forma se ha estancado entre su importancia. Mientras que las revistas híbridas se han crecido en importancia desde 2018 y desde 2020. ¿Por qué? Porque surgió el Plan S y eso ha implicado un cambio en el comportamiento de los investigadores y de las investigadoras para ajustarse a las nuevas disposiciones legales. Finalmente, quiero mostrarles dos herramientas que podríamos abordar para todo el tema de identificar revistas en distintas rutas, que es también una cuestión que nos hacemos como investigadores, es dónde publico y cómo identifico las revistas que se pueden publicar en abierto. Particularmente les podríamos recomendar dos grandes fuentes de información que son generales. Por un lado está DOA. Ustedes buscan DOA, que significa Directory Open Access Journals. Es un directorio de todas las revistas que están en acceso abierto, que tiene curación. La curación nos señala o nos permite tener cierta confianza en que hay una depuración de las revistas que están allí, eliminando algunas revistas que son depredadoras. Entonces podemos confiar en las revistas que están allí. Y nos da un listado de cuáles revistas son abiertas, cuál es la ruta que mantienen, es decir, si curan APC, si no curan APC, quién la editó, cuáles son la información característica de las revistas, y por ende podemos identificar algunas formas de publicación o algunas revistas en las cuales podemos publicar de forma confiable. Es abierta, ustedes buscan DOA, tal como aparece allí en Google o DuckDuckGo o en cualquier buscador que ustedes utilicen y acceder a ese directorio. La otra herramienta es lens.org. Es una herramienta que particularmente me gusta mucho. Utilizo para identificar los patrones de comportamiento de unas revistas, saber quiénes publican, cómo publican, instituciones. Es una buena herramienta. Se basa en OpenAlets. OpenAlets es lo que antes era Microsoft Academic, que era la competencia de Google Scholar. Tenían como la competencia de Google Scholar, Microsoft Academic. Microsoft Academic tenía unos mayores patrones de depuración de la información, de control de la calidad, de que los de metadatos estuvieran en forma, pero Microsoft decidió no seguir explorando ese producto, entonces dejó el producto relativamente abierto para el que lo quisiera continuar, y quien lo decidió continuar fue OpenAlets. Y a partir de OpenAlets, Lens.org tiene una base de datos de artículos, pueden identificar los artículos, pero lo más importante es que pueden buscar la revista o el campo de conocimiento y hacer un rastreo de en qué tipo de ruta se mueve, si es abierto, si no es abierto, si es tipo bronce, si es tipo verde, los autores y demás. Es una muy buena herramienta que permite jugar. Y dentro de esos juegos, que yo le llamo juego porque puede ser un poco divertido jugar con los datos, se pueden construir gráficas así. Entonces se pueden identificar dentro de mi campo del conocimiento cuáles son las principales tendencias o cuáles son los principales factores. Y con eso cerramos esa primera introducción o esa primera charla a todo lo que es el acceso abierto, sus distintas rutas, para que ustedes las conozcan. Si tienen dudas, nos las pueden plantear aquí en el chat o en vivo, como deseen. Y ya. Listo. Muchas gracias, Andrés. Gracias César. Extraordinaria y muy interesante la presentación. Voy a mencionarte algunas de las preguntas que se generaron durante el momento que estuviste exponiendo. Entonces, la primera va a través de Alejandro Mauricio Turbo y él nos pregunta, ¿las publicaciones Open Access son mucho más costosas que aquellas de acceso restringido? ¿Cómo promover la ciencia abierta si hay un tema económico? Si hay un tema económico de por medio, indica él. ¿Qué opinión tienes sobre esta? Muchísimas gracias a la persona Alejandro, que nos hizo la pregunta. Voy a responder en dos etapas. Primero, la ciencia abierta, bueno, en tres etapas. Es cierto que la ciencia abierta puede implicar recursos económicos. Por eso es importante, y de hecho la declaración de la UNESCO lo resalta,
es importante que los distintos actores comprendamos las inversiones que hay que realizar para montar la infraestructura. Esa es la primera etapa. Lo segundo, la ciencia abierta no se refiere solamente al acceso abierto. Hay muchos elementos, muchos otros factores de compartir información y conocimiento que van más allá de los artículos. Y la tercera es, dentro del acceso abierto, el APC no es la única ruta. Como vimos, hay rutas diamantes, hay rutas verdes, hay rutas bronce, hay distintas formas de aproximarse. Entonces, no todas implica el pago del APC. Ahora, nuevamente, Sí, dentro de las que implican pago, hay distintas alternativas, como los acuerdos transformativos, es una forma de controlar esos costos excesivos que pueden existir dentro de la plataforma. En ese sentido, sí necesitamos interacción de los actores, pero también reconocer que acceso abierto no implica obligatoriamente pago. Hay muchas opciones intermedias que podemos aproximarnos y podemos promover. ok, listo. Otra pregunta. Sandra Lucía Restrepo Mesa indica, ¿es conveniente usar los preprint cuando las revistas lo ofrecen? Listo. Sí, lo primero es retomar la información que te da la revista o las condiciones o la información para los autores que te dan las revistas. Si la revista te permite el preprint, es importante utilizarlo. O sea, entre más canales de comunicación, entre más compartamos el conocimiento, puede ser estratégico. Pero no te daría una respuesta general en todos los casos, es así. No, no me atrevo a hacer una afirmación de tal magnitud, sino que mi consejo es, mira primero las condiciones que te da la revista, más o menos cómo es el diálogo o la interacción con el preprint que ellas tienen, y de acuerdo a eso, si es conveniente, si se te permite, utilizarlo. O sea, si Ok, la revista lo promueve, lo incentiva, vamos con ello porque es mayor visibilidad que podemos obtener. listo. Otra pregunta de Alejandro Mauricio Turpo. Él indica, ¿cuál es el modelo de negocio de las revistas que forman la ruta diamante? No sé si en el momento en que vos lo explicaste, César, profundizaste en esto, pero la pregunta de Alejandro es que ¿cuál sería ese modelo de las revistas que forman la ruta diamante? Mira, las revistas Diamante generalmente son financiadas por las instituciones editoras. Ujú. Las instituciones editoras lo ven como una forma de contribución al conocimiento. O sea, las universidades que en Latinoamérica son las principales editoras, deciden asumir el pago del editor y el pago de la infraestructura de edición de la revista para poder hacer la sostenibilidad y el funcionamiento de las revistas que forman la ruta diamante. Ahora, tú planteas un punto de manera implícita que es muy válido, que es como comunidad también tenemos que pensar y es cuál es la sostenibilidad o cómo hacemos sostenibles esos distintos elementos de las rutas, porque son otras formas de aproximarse y también tenemos que preguntarnos por ello. Listo. Y Sandra Lucía Restrepo eh, tiene una duda por acá, particularmente con DOA. Pregunta que no logra identificar dónde se ve el acceso abierto dentro de la plataforma. No sé si quisieses mostrar algo proyectando DOA o cómo le Pues más pudiésemos orientar general, acá. eh, si está dentro de DOA, es de acceso abierto. Es como una condición para estar en la revista. Entonces puedes confiar en que si encuentras una revista dentro de DOA, es que es de acceso abierto. Es como el criterio general. Entonces yo no te van a decir tanto esa revista es de acceso abierto o no, sino que se presupone que por estar allí es de acceso abierto. Listo, perfecto. Estas fueron las preguntas que se plantearon en el chat. Ya si alguien tiene alguna otra pregunta, sería que te escribieran al correo. Y con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Eh, Invito a todos los presentes y las personas que se registraron para esta primera sesión a la próxima sesión, la cual les llegará la invitación a través del correo que utilizaron para registrarse el día de hoy. Entonces, sin otro particular, les deseo un feliz resto de día y muchas gracias, César, por tan excelente presentación. Muchas gracias a ti, al equipo de Publiciencia, por tenerme en este espacio. Muchas gracias a todos también por estar en esta hora con nosotros. Listo, hasta luego. Hasta luego.